yo meditando, amados, esto lo tengo que compartir a la congregación en los servicios principales. Pero antes de ir a la palabra, siempre procure la administración del Espíritu Santo para su vida. Siempre procure que Dios le hable. La revelación, la profecía, el llamamiento, los dones, todo esto proviene de Dios. Y hay algo que nosotros tenemos en nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Y esto ya va en el contexto de lo que les voy a hablar. Que el problema o la controversia que nosotros tenemos con las religiones, o con las doctrinas, o con las enseñanzas, es que tiene que haber intermediarios. Forzosamente tiene que haber intermediarios. A veces son personas, a veces son personajes, a veces son métodos, a veces son liturgias, a veces son prácticas, pero de alguna manera tiene que haber ese intermedio para tener el acceso. Ahora, muchos de estos pensamientos los hemos cristianizado también. Y hoy tenemos mucho ministerio que se autodenomina el proveedor, el que da, el que imparte, el que cubre, el que paterniza, el que pone sus alas. Entonces la gente comienza a ver a las personas en competencia con Dios, con Cristo, porque este tipo de personajes, ya hablando en el cristianismo, en nuestro contexto, se hacen ver a sí mismos como los personajes esenciales para el evangelio, los que dan la cobertura, los que Dios no hace nada si primero ellos no están ahí. Y el día que tú no estás debajo de ellos, ese día ya perdiste todo, estás maldecido. Entonces, de alguna o de otra manera, este tipo de pensamiento lo hemos traído arrastrando. No creo que debamos depender de una persona. No importa si su título es pastor, apóstol, profeta. Creo yo que nuestra dependencia es de Dios. Que Cristo Jesús nos abrió los cielos para que usted tenga acceso al trono de la gracia. Entonces es el Espíritu Santo el que le trae convicción. Es la sangre de Cristo que lo limpia de todos los pecados. Es el poder del Espíritu Santo que se revela a su vida, que le trae dones, que le trae bendición, que lo sana. Entonces, ni en ningún momento ni pudieses demandar o culpar ni a los personajes ni a la iglesia por lo que has recibido o lo que no has recibido, porque tu dependencia no es de ningún personaje ni de ninguna institución, sino que tu dependencia está en Dios. ¿Verdad que sí, amados? Entonces, usted y yo somos siervos. Y no corresponde a mí ni darle a usted ni la cobertura, ni la paternidad, ni el apostolado, ni mis alas, ni... Porque, pues, no, yo también ando batallando igual que usted. Ando en mis luchas. Sí, tengo que orar, pues. Tengo que venirme los viernes a buscar a Dios. Me da hambre todavía. Cuando estoy en ayuno me da hambre. Hay personajes que gravitan, hermanos, se elevan y la gente, reciben de la gente una gran admiración y sienten que quieren tocar su manto para ver si reciben algún milagro. Pero no se le olvide, amado, que usted es un especial tesoro para Dios y que su relación debe ser personal e íntima con Cristo. Al igual que usted, yo soy un servidor. Predicamos la palabra lo mejor que podemos, trabajamos, nos santificamos
le echamos muchas ganas, pero al último usted es responsable delante de Él. Y usted, hermano, no se debe a mí, se debe al Dios que está en los cielos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 30. Mire lo que dice la palabra del Señor, Hechos 17:30, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Les dije que íbamos a hablar del arrepentimiento hoy. Aquí viene. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, qué tremenda palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, póngame la atención a esta porción, a todos, en todo lugar, no hay acepción, todos tienen que pasar por aquí, todos tienen que tener el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Después vamos a hablar de la resurrección. Cuando los gentiles, porque recuerde que está en el Areópago, está hablando a griegos naturales, está hablando a gentiles, ya no está hablándole al pueblo judío, ya está hablando al pueblo común. Cuando los gentiles oyen la proclamación del evangelio, el tiempo de la ignorancia llegó a su fin. Esto es muy importante entenderlo. Mientras no sabías, estabas bien, pero ahora que lo sabes, recae sobre ti una responsabilidad. Déjenles cuento de un amigo de hace muchos años, que por cierto le decíamos el caguamas, ya se da de imaginar qué tipo de persona era, pobrecito, ¿verdad? Mucho tiempo hablándole del Señor. Cuando en mi trabajo secular, ahí lo conocimos, ahí le estuvimos hablando, lo llevamos a la iglesia, pasó al altar, ¿verdad? Tuvo su encuentro personal con Cristo, pero después se sentó conmigo y me dijo: mire, señor Javier, me dice, cuando yo estaba en mi pueblo, yo estaba tranquilo, yo me embriagaba, no había ningún problema. Ahora que ya fui a la iglesia y que conocí del evangelio, ya no puedo embriagarme igual, batallo, no me siento bien, pero tampoco quiero dejarlo, porque el tiempo de la ignorancia se acabó cuando se oye el evangelio. Si haces las cosas, ya no las vas a hacer por ignorancia, las vas a hacer por una decisión propia. Ya se puso mal esto. Una vez que escuchamos las buenas nuevas de salvación y no nos arrepentimos genuinamente, perdemos la única oferta que Dios nos ha dado para salvación, amados, y consecuentemente el castigo eterno. El castigo eterno no viene porque Dios es malo, porque Dios nos quiere condenar. No. El pecado ya nos tenía condenados. Ya vivíamos en condenación. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el rechazar la única oferta que hay, amados, es aceptar recibir la condenación de Dios para nosotros, el castigo eterno, que después hablaremos del tema. Ahora, hay dos cosas importantes, y esta es la parte donde se responsabiliza al oyente que ya salió de la ignorancia porque ya escuchó el evangelio, y el evangelio está muy simplificado, es muy sencillo. Las creencias, las religiones lo complican, lo alteran, le suman muchos formatos,
Pero el evangelio bíblico, el de las escrituras, para salvación son dos elementos bien sencillos, amados: creer y arrepentirse. Y la salvación, hermanos, se ejecuta. La salvación comienza a dar fruto en tu corazón, en tu alma, cuando hay estas dos reacciones del ser humano: le creo a Cristo y me arrepiento de mis pecados. Y comienza el proceso, comienza el cambio, la transformación, el perdón. Comienza la experiencia maravillosa con estas dos reacciones humanas: creer y arrepentirse. Por eso Pablo, después de estar en el argumento con los religiosos de aquel tiempo, de aquel lugar, concluye con esto: es que lo único que quiere Dios es que se arrepientan. Porque el problema que teníamos era el pecado, pero el pecado ya está resuelto. ¿Cómo se resolvió el problema del pecado? Con Cristo en la cruz del Calvario, con el sacrificio, el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. Pero una vez el Cordero ofrecido, perfecto, en la cruz, amados del Señor, derramando su sangre por nosotros, nos cubre de tal manera que nosotros hemos sido limpios, hemos sido justificados para estar delante de Dios. Todos nuestros pecados han sido borrados. Pero entonces, ¿por qué la gente permanece en su pecado? Si ya Cristo hizo la obra, la operación redentora. ¿Por qué permanecen así? Permanecen así porque no quieren proceder a los dos sencillos actos que van a redimir tu alma: creer y arrepentirte. Y luego comenzamos a buscar de alguna manera cómo excusar y mantener nuestra ignorancia vigente para no obedecer a Dios. Y ahí es donde entramos en las cuestiones religiosas. Entonces nos aferramos a las ideas, a los métodos, a los sistemas enseñados, culturales, heredados. Y allí, hermanos, nos quedamos y decimos: es que yo tengo mi religión. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar de vida, pero sí quiero la gracia de Dios. Ya no les gustó. Ok, va. Entonces, esas son las dos condiciones. Fíjese cómo comienza el evangelio. Por favor, medite conmigo. Analicemos. Aparece primero Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era su predicación? Arrepentidos, arrepiéntanse. Fue la primera exhortación de Juan, porque él salió a preparar el camino para el Señor. ¿Correcto, amados? Citaba mucho a Isaías: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y a unos les dijo generación de víboras. Miren, cuando Juan es arrestado, Marcos 1:14 dice lo siguiente. Marcos 1:14, Cristo hablando: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Ahora, yo le he repetido en otras ocasiones: ¿cómo vemos a Galilea usted y yo? Galilea de los gentiles, porque el evangelio ya se prestaba, ya iba, ya se direccionaba para toda la humanidad. Debió haber comenzado su ministerio en Judea, el centro judaizante, hermanos, el pueblo de Dios, donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, el centro del corazón, ¿verdad? De lo que es de lo que es el pueblo de Israel, la Jerusalén, la que tanto amamos también nosotros, queremos. Pero amados de Dios, no, comienza en Galilea. Y sus palabras son estas: predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha
cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepentíos y creer en el evangelio. Ahí establece establece las bases, la cimentación. Ya Juan había dado las primeras palabras, arrepiéntanse. Ahora viene Cristo y dice, esto es lo que hay que hacer: creer y arrepentirse. Y esa es la teología, que es la enseñanza que se queda y que los apóstoles adoptan. Y eso es lo que Pablo les está predicando a toda esta gente religiosa, diciéndole: lo que tienen que hacer es arrepentirse, creer en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, la salvación está totalmente sujetada a la fe y al arrepentimiento. Entonces no hay nadie que le pueda ofrecer a usted salvación, no hay nadie que le pueda ofrecer a usted acceso a la eternidad, sino el único que le puede ofrecer es Cristo. Al igual que nadie me lo puede condenar, porque el que murió fue Cristo. Él es Salvador, Él es Cordero, Él es sacrificio, pero también es juez. ¿Cuántos me están comprendiendo, amado? Y eso lo muestra toda la Escritura, amados de Dios. Entonces, santos, nuestra salvación sí está, hermanos, sujeta completamente a la reacción del ser humano. El hombre, la mujer, tiene que responder a Dios. Necesita responder a Dios. Está obligado, obligada a responder a Dios. Nadie se va a poder excusar delante del Señor cuando lleguemos a su presencia. Estoy preparando un mensaje para un día especial que ya se está acercando. No aquí para la iglesia, estoy hablando de otro lugar. Y meditando, hay tres cosas inevitables para los seres humanos. Tres: tiempo, muerte y Dios. Tiempo, muerte y Dios. Nadie quiere hablar de ello. Todos lo quieren evitar. Nadie quiere ser confrontado con ello. Pero todos vamos a pasar por ahí. El tiempo te va a alcanzar, te guste o no. Ya no tienes las mismas fuerzas. Ya estás viejito. Ya vas de salida. El tiempo nos alcanza a todos. El tiempo se nos agota. El tiempo está designado, definido por Dios. No lo puedes alterar. No lo puedes voltear hacia atrás. No puedes retrocederlo. No puedes tampoco adelantarlo. El tiempo se respeta. Porque el tiempo te va a llegar al segundo, que es la muerte. Y a la muerte te va a llevar al que te creó. Y por ahí van a pasar todos, pobres, ricos, religiosos, budistas, cristianos, católicos, testigos de Jehová, todos. Todos tenemos diferencias y todos vamos al mismo lugar. Bendito sea Dios. Por eso es que la sencillez del evangelio es tan maravillosa y tan preciosa, amados, que cuando Cristo viene, Él nos dice: solamente te pido estas dos cosas, para que ni el tiempo ni la muerte, y Dios te pueda recibir en su gracia y en su gloria, solamente creas y te arrepientas. Ahora, ¿cómo sabemos que verdaderamente una persona se arrepintió? Ahí le va, Yo creo que son tres formas de reacción, tres formas de verlo. La primera: cuando se predicó el primer mensaje en el poder del Espíritu Santo, ¿se recuerda?
en Hechos, que era el capítulo 3, ¿no? Ayúdeme. Sí, no, el capítulo 2. Dice la palabra que aquellos que oyeron el mensaje de Pedro, dice que se compungieron de corazón. Esta palabra compungir es tener pesar, tener lamento por el pecado, por estar lejos de Dios, por haber sido rebeldes, por vivir en iniquidad, porque de repente se nos abrieron los ojos, llegó la revelación y nos dimos cuenta que estábamos delante de un Dios santo y que yo era impuro, malévolo. ¿Se recuerda Isaías que está en el templo orando y luego de repente recibe la revelación y él reacciona y dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre impuro, de labios impuros, que está con un pueblo impuro? Entonces, para acercarse a Dios, el pecado tiene que ser resuelto. Y para que sea resuelto, la obra redentora de Cristo tiene que operar en los corazones, en las mentes y en las conciencias. Pero para que esto suceda, tiene que haber una puerta, una llave, un acceso, un permiso. Porque si no tuviésemos esa autoridad de dar acceso, permiso, entonces estaríamos en una programación. Y Dios no busca que la gente le sirva por obligación, sino por amor. ¿Les cayó el 20? Entonces, cuando la gente dice: es que este está designado para la salvación y este no. No, espérame. Es que la salvación es para todos, pero la forma de alcanzarla es creyendo en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. ¿Seguimos aquí? Entonces, en ese arrepentimiento tiene que haber un pesar, un lamento. Este compungir es como un pinchazo, es un golpe que punza con una fuerte emoción. Y mire que ya no tenemos eso mucho en la iglesia, ¿eh? La gente simpatiza, le agrada, se siente bonito en la casa de Dios, en la iglesia, cuando oye el mensaje, cuando pasa al altar. Pero se levanta y como si no ha pasado nada y sigue con su mismo estilo de vida, porque no sintió el punzazo en su corazón del genuino arrepentimiento. Cuando te duele, caray. El primer mensaje fue tan poderoso que dice: se compungieron, les dolió tanto. ¿Qué haremos? Crean y bautícense. Qué tremendo, amado. Ahora, número 1, que es pesar y lamento. Número 2, el arrepentimiento tiene que ver con la confesión. Hay 2 formas de confesión en la Biblia. La primera es: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar a Cristo delante de la gente impía. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante. Pero el que me confiese, yo lo confesaré también. Entonces, esa es la primera parte de la confesión, confesar a Cristo. Y luego viene la confesión de pecados. Vuelvo a repetir, el pecado no es problema. Nacimos en pecado, crecimos en pecado, vivimos en pecado, porque esa es nuestra naturaleza humana. Y aunque ya no seamos viciosos, ya no seamos mal hablados, ni adúlteros, ni fornicarios, y todos esos estilos de vida que ya dejamos, aún de vez en cuando todavía te enojas, ¿aló? Te deprimes, miras mal a tu hermano, te cae mal el pastor, díganme.
el pecado continúa rondeándonos, cohabitando en nuestro medio ambiente. Entonces por eso Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Mentiroso. Ahora ve por qué no puede usted depender de un personaje para que le dé cobertura. Está igual que usted, pues. Somos gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Eso quiere decir que tampoco tenemos la autoridad para estar juzgando a la gente, porque usted no sabe el contexto, por lo que ha pasado, lo que ha sufrido, lo que está experimentando en su momento, sus tropiezos. Por eso dice la Escritura claramente: si miras a alguno de tus hermanos caer, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de, pensando que tal vez tú seas el próximo en caer. Así que bájele. ¿Aló? ¿Qué anda ahí juzgando a la gente? ¿Qué le importa? Si fulanito cae o no cae, si sirve o no sirve, usted va a dar cuenta delante de Dios por su vida, por su propia persona, su propia, hermanos, experiencia en esta tierra. Entonces, amados del Señor, la confesión es continua. Señor, la regué esta semana, pues es que fulanito ya, es que me enojé con mi esposo, mi esposa, es que mi hijo me sacó de las casillas, es que nomás no me saca con que la traía rezagada, ¿no? Hay gente que dice, suelta un víborón, ¿no? Suelta un sapo, una maldición, una mala palabra, una palabra obscena. Y lo dice, la tenía rezagada. No, espérame. Tampoco el corazón es bodega de basurero. Por favor, hermano, ¿no? Eso ya es el tiempo pasado, ya no vivimos en ese. Y regularmente, ¿cómo se revela un verdadero carácter cristiano? En las pruebas, en las luchas, cuando hay diferencias, cuando hay dificultades, cuando hay alteraciones, provocaciones, cuando alguien te quiere llevar a pleito, a contienda. Ahí se muestra tu madurez, tu dominio propio, tu sabiduría. ¿Aló? Y yo sé que cuando vas a orar, Señor, que se le pare el carro en medio del Amtrak. Exacto. Entonces, de alguna de otra manera, tuvimos nuestra primera confesión a Cristo. Nuestra segunda confesión fue, hermanos, cuando dijimos, Señor, perdóname, fui vicioso, fui adúltero, fui una persona mala, obscena, con pensamientos inicuos, con compañías y amigos y amistades que me rodeaban, que lo único que hacíamos era pura maldad. Entonces confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego mantenemos la confesión continua, porque alguno sin querer ofende a su hermano con alguna palabra o actitud. O aún hay pecado, hermano, que se revela en nosotros, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya nos es pecado. Entonces la sangre de Cristo continúa operando en nosotros, amados, como un poder sobrenatural y divino que nos sigue limpiando. Y la obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, cuando Cristo vuelva, usted va a estar listo. No va a estar listo porque usted sea muy perseverante, muy santo, sino porque la sangre de Cristo está vigente y porque usted cree que Dios perdona sus faltas y usted persevera en sus caminos. Ya llega todo herido y arrastrando la cobija y todo dolido, y a veces que no tiene ganas y como usted quiera, y viene enojado y molesto, pero aquí está. Santo Dios. Yo digo, cuando lleguemos allá nos vamos a sorprender, hermano. En serio, se van a sorprender. Oye, ¿tú qué haces aquí?
Santo Dios. Número 1, pesar y lamento. Número 2, confesión. Y número 3, le digo que el evangelio es sencillo. Cambio. Ya no soy lo que era antes. Y no puedo volver a los caminos ni a las sendas donde Dios me sacó. Cambió mi vocabulario, cambió mi pensamiento, cambió mi corazón, cambió mis sentimientos, cambió mis emociones, cambió todo. Nací de nuevo para la gloria de Dios, amado. Nueva oportunidad. ¿Verdad que sí, santos? Y eso se celebra y se comparte. Y la gente lo tiene que ver. Oye, pero si tú eras bien bárbaro, te desgreñabas con cualquiera mujer, y ahora ya no. Así. ¿Sabe cuál es la palabra que a mí me causa, me admira? El demoniado gadareno. Está tan linda esa. Dice que no lo podían controlar. No, rompía las cadenas. Imagínese la locura, la fuerza. Vivía entre las tumbas, entre la muerte. Y de repente lo encontramos sentado a los pies de Cristo Jesús, oyendo su palabra. Óigame, ese es un cambio. Ahora, lo triste de nuestro tiempo es lo siguiente, amados, porque no hay arrepentimiento genuino. Que no hay, hermanos, la pasión, el deseo, el pesar, el lamento, la confesión, y no hay cambio tampoco. Otra vez, hay una simpatía con el evangelio. Simpatizamos con él. Pero nuestra vida común y secular no nos ven la diferencia. No nos identificamos. Mire. Y a veces me meto en problemas aquí. Pero bueno, de mejores lugares me han corrido. Ahí le va. Mire. Yo creo que sí tenemos que cuidar cómo nos vemos físicamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay que ponerse los mejores trapitos para venirse a la casa de Dios. Yo creo que sí. Yo creo que las damitas sí deben de vestirse con mucha prudencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay que bajarle un poco al tono del exhibicionismo. ¿Por qué? No porque sea legalista, sino porque somos diferentes. Por eso. Eres diferente. Ahora, ya sabe que yo le he hablado ya de esto. Báñese. Digo, también. Peínese. ¿Verdad que sí? Digo, 20 años atrás, pintarse era pecado. Ahora pecado es no pintarse. Póngase algo. O sea, ¿sí me están comprendiendo, amados? O sea, no pisemos extremos. No vayamos a los extremos, amados. Porque el legalismo mata también. Entonces, nos hacemos ajenos completamente al pecador. Y no se trata de eso. Lo que sí se trata es de marcar la diferencia en cómo tratamos a las personas. Cómo ellos nos ven, cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias, cómo amamos y con cuánta facilidad perdonamos. Cuánta paz emana de ti. Con un vocabulario sublime, lindo, pasivo, armonioso, pacificador. Ah, que yo soy de Chihuahua, que van a ver, hijo de... Cálmese. Bájele. Usted no es de ningún lado. Cambio. La gente tiene que ver cambio. Te miro diferente, radias, emana luz de ti.
Tienes una actitud, un carácter diferente. ¿Qué pasó en tu vida? Es que Cristo me cambió. Es que era un amargado, era un adolorido, era un pleitista, un contencioso, un chismoso. Ya no. Ya no. Cristo me cambió. Antes no quería llegar a la casa porque estaba la leona. Ahora sí quiero llegar. Y la leona, sí, ahí sigue, pero no, ya aprendí a domar. No, no es cierto. Ay, mi Dios, ayúdame, Señor. Ya me estoy metiendo en problemas aquí. Cambio. Mire. Muchos hombres no se han convertido porque sus esposas, que son cristianas, no han mostrado el cambio correcto. Y viceversa. Hay mujeres que no se han convertido porque sus esposos no han mostrado el cambio correcto. El cambio no es únicamente cuando estoy en público, pero yo les hablé que la integridad es lo que haces cuando nadie te ve. Y muchos de nuestros hijos han quedado amargados y han quedado doloridos porque hemos visto a papá y a mamá con una cara en la iglesia y otra cara en la casa. Ah, caray, Chihuahua. Cambio. El arrepentimiento es pesar y lamento. El arrepentimiento es confesión. Pero el arrepentimiento es cambio. Cambio. El giro de 180 grados. Lo que yo era, ya no lo soy. El maltratador que ya no lo soy. Pasaste de león a gatito. Digan amén. De lucha. Pasivo. Ronroneas ya no ruges, ronroneas. Cambio. Ay, Dios mío. Bendito sea el Señor. Siguen aquí todavía. Ya se me fue y todavía no entró bien el deseo. Pero ahí le va. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo para que todos en todo lugar, todos y en todo lugar. ¿Qué quiso decir con eso? Todos en todo lugar. Que nadie lleva una excepción. El proceso para todos es el mismo, religioso o no religioso. Para poder ser salvo, dos cosas. Una, creer en Cristo. Dos, arrepentirte de tus pecados. No hay más. Aunque pongan intermediarios para confesión, aunque pongan sistemas y métodos para poder lavar pecados, no importa, amados, no importa cuántas revistas repartas, sin Cristo no hay salvación. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que redime, Él es el todopoderoso, Él es el perfecto que fue a la cruz y llevó nuestros pecados. Él es, amado. Entonces olvídese de estar admirando, estar buscando a ver quién me pone las manos. Deje que Dios ponga su mano poderosa sobre usted. La última y nos vamos. Decían en mi pueblo, la del estribo. Segunda de Pedro 3:9. Interesante escritura y con esto los dejo ya. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿qué es lo que lleva? Pesar y lamento. ¿Qué lleva? Confesión. ¿Qué lleva? Cambio. Oh, soy una nueva criatura en Cristo. Ahora, mire lo que dice, hermano, porque recuerde que el arrepentimiento, siempre cuando habla del arrepentimiento, habla también del juicio. Así como dijo Pablo, dijo, para que se arrepientan, porque va a llegar el tiempo del juicio. Está designado, está instituido que el hombre, cuando dice el hombre se refiere al ser humano, muera una sola vez y después juicio. Acuérdense lo que le dije, 3 cosas que no se pueden evitar en la vida: el tiempo, la muerte y Dios. Es más, ¿sabe qué? Lo voy a traer aquí también el mensaje.
Espérale, va. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya lo tienen? El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen porque cuántas cosas escuchamos mañana, al rato, después. ¿Aló? No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. La salvación, hoy es el día de salvación, dice Hebreos capítulo 4. Hoy. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. Ahora, el hecho que Dios sea paciente no quiere decir que no ha determinado su juicio, que no ha determinado fecha para su juicio. Nos guste o no nos guste, es inevitable. Esto que estamos viviendo es temporal. Vamos a llegar a la presencia de Dios un día, amados. Amén, santos. Y espero que cuando llegues con la confianza y la seguridad que no va a ser tu juez, sino tu abogado. Yo lo quiero ver a él como mi abogado y no como mi juez. Amén, santos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Consecuencia, juicio. Amados del Señor, prediquemos el Evangelio. Que la gente proceda a un genuino arrepentimiento. No se trata de ser un simpatizante. No se trata de ser un número más dentro de una congregación. No se trata de venir a callar la conciencia los domingos. No se trata de un entretenimiento social. No se trata de una opción en la semana. Se trata de una relación personal con el Dios que está en los cielos, preparándonos para la eternidad. Que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y decía un dicho por ahí muy secular, muy común, muy popular, del populacho, de los arrepentidos. Así se la sabe. Y es cierto. Es cierto. De los arrepentidos se vale Dios. Amados del Señor, cuidemos nuestras vidas. Procedamos al arrepentimiento. Vivamos para el Señor. Y que Dios, cuando venga con gloria y con poder, nos levante para estar con Él en la eternidad. Si el Señor se tarda, no se preocupe. Si Él no viene, nosotros vamos a Él. Pero llega el tiempo de su cumplimiento. Pónganse de pie, santos. Espero que hayan entendido la enseñanza.